Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo? Ah, bueno, que después de hacer esa distribución, colocamos normalmente es un perfil, ¿sí? Un codal, lo que se denomina un codal. ¿Y para qué? Para que él me sostenga la presentación de las piezas que yo voy a hacer. Como ya tengo la distribución de aquí para arriba, pues hago exactamente lo que venía haciendo. Ya tengo más o menos qué tantas me puedo estar generando. ¿Y qué paso? Empiezo a pasar hilos, hiladas, para saber en qué punto tengo que colocar específicamente esto. Después de pegarlas, yo ya puedo seguir pegando las otras. Ya va a tener, digamos, resistencia a esto, ¿sí? Y aquí es donde yo les digo que colocar la distribución específica del pego con la llana dentada sobre la superficie no es lo correcto cuando es el muro. Les recomiendo que lo exijan o lo hagan específicamente sobre la pieza y estampillan la pieza ya, es decir, la pegan. Para ese pego, ojo, eso no se hace tampoco con cualquier cosa. Ustedes no cogen un cincel y una porra a estampillar esa vaina. Para eso se utiliza un martillo que es de caucho o de goma que se denomina chapulín, ¿sí? Para también determinar de que sí se generó la distribución y se crea un poquito el vacío que nos va a dejar específicamente
los surcos del pego que está debajo de esa pieza cerámica. Y de ahí para allá se desarrolla exactamente lo mismo. ¿Qué pasa sobre la altura? Cuando lleguen a la altura, normalmente la altura de los enchapes en lo que tiene que ver con las duchas, llega más o menos sobre los 2,10, ¿sí? Es decir, que pase los 2 metros donde se coloca normalmente es la altura de la regadera, ¿sí? Para esta zona del mundo. Sí, es una medida estándar por acá. Pero, pues, ¿qué les digo yo? Si ustedes ya tienen una medida específica, pues lleguen de forma tal que tengan piezas completas. No importa que se pase un poquito, que no sea específicamente los 2,10, puede llegar a los 2,12, 2,15, 2,20, según sea el caso de la distribución. Cosa tal de que no se note un recorte feo de la cerámica allí, porque los recortes de la cerámica le hacen perder, digamos, la parte bonita, la parte estética de esas piezas. ¿Listo? ¿Entendido ahí? Entonces ya dejo de compartir por acá y por favor continúen los del otro grupo. Buenas tardes, compañeros. Nuestro Noches. grupo está conformado, buenas noches ya, está conformado por Kevin Murcia, Marcos Rivera, Cristian Julián y quien les habla, Dayana Rodríguez. Para empezar, les vamos a hablar acerca de las formaletas. Las formaletas en un proyecto de edificación son uno de los principales factores para el rendimiento constructivo del proyecto e influyen directamente en la apariencia y la calidad de la superficie de la estructura. Cuando se desea diseñar una formaleta para vaciar el concreto sobre ella, se deben considerar algunos factores importantes. Dentro de estos factores tenemos, siguiente diapositiva, la estabilidad, la resistencia, rigidez, uniformidad, apariencia, estabilidad, estanqueidad, hermeticidad, multiusos, desmoldable, manoportable, textura y cargas. La formaleta debe ser un sistema estructural isostático, es decir, un conjunto de piezas ensambladas que deben poseer la estabilidad suficiente para soportar no solo las cargas verticales derivadas del proceso constructivo del vaciado, sino también unas cargas horizontales, que sean por lo menos con los sismos o fuertes vientos. Bueno, Existen adicional de esas, es precisamente porque cuando se funde concreto, pues el concreto cambia cuando está fraguando de su estado pastoso a su estado sólido, él genera mucho empuje. Entonces, si esto no está mucha bien presencia. arriostrado, es decir, no tiene esos piedamigos generando eso que se denomina también un testero, ¿sí? Esas piezas de formaleta lateral con un pie de amigo, entonces esa vaina pues se nos va a escurrir, ¿sí? Es también por eso. Sí, o sea, también es como, ahí entra también lo de cargas vivas y cargas muertas, o sea, como la que hace el concreto cuando se está endureciendo. Em, las formaletas están en varios tipos. Hay una que es de madera, que es como la más común. Este tipo de molde normalmente es fabricado de manera sencilla y puede repararse fácilmente. Sus usos son limitados, por lo que generalmente se utilizan en proyectos medianos o muy pequeños. Las formaletas metálicas o de aluminio. Estos ejemplares ofrecen ventajas en acabado, velocidad
Es decir, estas formaletas metálicas se usan en proyectos más grandes porque se pueden reutilizar más. También hay formaletas plásticas. Están, Tome agüita, tranquila. sí, ya. Las formaletas plásticas son más usadas porque son más fáciles de dar un molde, ¿sí? Entonces se usan en aquellas obras donde necesitan no solo como rectangulares y eso, sino para obras más dice, como más versátiles. A ver, lo que ocurre respecto de las formaletas plásticas es muy similar el armado que la formaleta metálica, ¿sí? Más o menos son las mismas piezas. Sí. Pero imaginémonos, para nosotros siempre va a ser mucho mejor en cualquier proyecto. Ojalá si todo mentalmente lo acomodáramos, ¿sí? Si el viento lo trajera y lo pusiera ahí. Quiere decir de que todo lo que tenga mayor peso, pues en general para nosotros nos baja el rendimiento. Entonces, una pieza plástica para generar formaleta, primero, pues se le pueden dar otras formas Tiene más adicionales para el rendimiento. acabado final. Y lo otro es que también es mucho más fácil de manipular. Entonces, el rendimiento también se aumenta. ¿Sí? Y por eso aligera más el tiempo de ejecución. Hmm. Para cuando realizamos pues el encofrado tenemos que tener en cuenta cuando vamos a desencofrar. Una de las operaciones del desencofrado dependen del propio elemento que se ha encofrado, del tipo de cemento usado en el hormigón, de las condiciones ambientales, del tiempo y muchas más. No se procederá a desencofrar hasta el tanto no hayan transcurrido los días necesarios para el proceso del fraguado y la consolidación del hormigón. Uno de los factores más importantes que influyen a la hora de desencofrar son la temperatura, el uso de aditivos, tipo y el contenido del cemento. Eh, Kevin, Kevin. Listo, listo, aquí estoy. Me pasa la otra. Bueno, muchachos, antes de hablarles, yo lo que les voy a hablar es sobre como dos casos, ¿sí? En un caso donde se utilizaba un tipo de formaleta especial para hacer ciertas habitaciones y otro caso donde hablan como de un programa ¿para qué? Para optimizar como tal la utilización de estas formaletas. Pero entonces, antes de introducirlos en eso, pues quería que ustedes me prestaran mucha atención y pues prestaran atención a este dato que es tan importante. Pues para mí me pareció muy importante, puesto que nosotros en lo poco que llevamos, bueno, no, lo mucho que llevamos ya como estudiantes, porque ya vamos a acabar, siempre nos hablan de mampostería, la parte estructural, bueno, etc., muchas cantidades de cosas que obviamente son importantes, pero muchas veces pues no le muestran la importancia que me pareció a mí, no sé si el profesor de pronto me contradiga, que el encofrado es una de las cosas más importantes, ¿sí? Porque como lo dice acá, el encofrado representa un 40 a 60% del costo del marco del concreto. O sea, estamos hablando de bastante. Y aproximadamente el 10% del costo total de la construcción. O sea, estamos hablando de cifras bastante grandes. Entonces, pues, me parece importante que tengan esto en cuenta. No sé ustedes si... Lo que pasa con eso es, sí, obviamente, pues todos estos materiales que son para moldear, es decir, lo que son las formaletas, o uno las manda a hacer o las alquila. Es decir, sea como sea, son costos. Dentro de lo que se conoce como el análisis de precios unitarios, ¿sí? Es decir, sacar cuánto cuesta un métrico de lo que sea, o sea, una medida única de según lo que se esté determinando. Supongamos una formaleta para una placa de entrepiso. Entonces,
dentro de ese costo unitario, aparte de los materiales, está un componente que es los equipos. Y dentro de los equipos definitivamente va todo lo que tiene que ver con la formaleta. Hay que meterlo, nos va a costar, nos cuesta. Y casualmente, dentro del desarrollo normal del proyecto, nosotros vamos a tener formaleta, pues obviamente dependiendo del tipo de obra, pero normalmente nosotros la mantenemos allí durante mucho tiempo. ¿Por qué? Primero, porque, por ejemplo, lo que es el concreto, todos ya sabemos que eso tiene ciertos tiempos de fraguado, ¿sí? Y aparte de eso, ciertos tiempos para que vaya ganando la resistencia esperada, ¿sí? Más o menos 7, 14, 28 son los tiempos determinados en la curva de alcanzar la resistencia. A los 7 días, a los 14 días, a los 28 días. ¿Qué pasa con eso? Pues que si eso es así, yo no es que pueda quitar la formaleta al otro día de haber fundido una placa, ni a los 2 días, incluso ni a los 7 días, ¿sí? Yo tengo que esperar un tiempo prudencial, más o menos alrededor de los 15 a 20 y pico de días. ¿Por qué? Todo depende de si se ha ganado la estructura, la resistencia esperada, o por lo menos el porcentaje de resistencia esperado. Si yo le quito la formaleta antes de, pues esta vaina no resiste y por su propio peso, pues esos esfuerzos van a generar de que la misma estructura caiga y colapse. Entonces yo tengo que dejar esos equipos ahí. ¿Qué pasa? Supongamos que vamos a hacer otra placa. Entonces, esta mismo que yo tenía acá de formaleta me va a servir para la siguiente placa. Ah, pero ¿cómo? Yo la puedo retirar hoy y realmente el armado de placa lo pensamos realizar en una semana. Ah, no, pues que vengan y se lleven esa vaina. No, resulta que acontece que absolutamente todo, equipos y materiales, se ven muy afectados y ahí interviene muchísimo la parte del costo, por lo que es el transporte, es decir, cómo carajos llega toda esa vaina a la obra. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos alquilando, nosotros alquilamos los equipos y a nosotros nos alquilan cada pieza para las tijeras, las crucetas, nos alquilan las cerchas, nos alquilan los tableros, cada cosita por aparte multiplicado por el número de las que nosotros requiramos. Pero adicional de eso, nos van a cobrar el transporte de donde está el proveedor de esos equipos hasta la obra. Y nos lo vuelven a cobrar cuando se los vayan a llevar, ¿sí? Entonces, muchas veces los costos respecto del transporte generan de que no, me va a salir más costoso que se lo lleven y me lo vuelvan a traer en una semana, que puede ocurrir cualquier cosa y se puede extraviar el equipo o se lo pueden alquilar a otra persona. Supongamos, hay veces que en las regiones se genera un boom de construcción que se genera una escasez de equipos. Eso ha ocurrido muchísimas veces en muchas ciudades, en muchas partes del mundo. Entonces, ese problema, pues, si usted ya tiene los equipos ahí, los logró adquirir, bueno, pues más bien, en materia de costos y tener el equipo, pues prefiere usted no enviarlos y esperarlo a que esté ahí quietico, pero usted ya lo tiene ahí. Y adicional de eso, no va a perder ese costo de mandarlo y volverlo a traer, porque serían 2 transportes adicionales. Todo eso suma dentro de esos costos. Y sí, definitivamente la formaleta es fundamental. Por eso también hay que saber escoger dónde y qué tipo de formaleta es la que menos nos genera problemas y dentro del punto de vista económico, pues la que se ajuste a las necesidades y al bolsillo de lo que tenemos para invertir. Claro que sí. Continúa. Listo, bueno. Corroborando lo que dice el profesor, exacto, es algo que representa esto, aparte de costo, la calidad de la obra y todo. O sea, es algo muy importante para escoger y que, por lo menos aunque se considere trabajo temporal en la industria de la construcción, pues no deberíamos tratarla como tal, porque cuando como cuando somos ingenieros civiles, pues debemos tener muy en cuenta la selección, el tipo y pues la ubicación del encofrado y pues tener mucha precaución con ella, ¿sí? Porque esto es algo realmente indispensable, importante para la ejecución de la obra que estemos llevando, cual sea. Y pues de esta decisión, no solo, o sea, esta decisión pues tiene que ser importante, obvio, porque esta decisión depende del tiempo y costos de la misma que llevemos, ¿sí? Bueno, entonces ahora les voy a hablar de
como les decía, de la optimización de planos de diseño encofrado vertical mediante mediante una programación lineal entera mixta. Bueno, el título suena un poquito aburridor, pero no lo es así, porque la eficiencia del proceso de montaje del encofrado es uno de los factores más importantes para determinar el éxito de un proyecto, como lo estaba diciendo el profesor. ¿Por qué? Porque este proyecto de construcción en términos de velocidad, costo, seguridad del trabajo va a ser muy importante. Por lo tanto, la elección del encofrado tiene un gran efecto en el proceso de construcción como tal. Esto, y pues lo que decía en este documento, que fue el que yo leí, fue que incluso para los profesionales más experimentados se encuentra muy difícil la selección de un sistema de encofrado apropiado. Como lo decía el profe, o sea, eso tiene que ser algo fundamental, tiene que saber usted elegir fundamentalmente cómo, cómo elegir usted el tipo de formaleta y qué stop de formaletas va a tener. Esto, por lo menos aquí en este documento hablaban que los proveedores de encofrados utilizan sistemas, o sea, ellos ya tienen sistemas informativos dedicados a eso, ¿sí? Como lo son ELSO, TERI, bueno, etc. Pero estos programas suelen ofrecer la selección de tipos y la cantidad de elementos de encofrado según la forma de la estructura a construir. O sea, ellos ya vienen programados para eso, ¿sí? Pero ellos tienen muchos problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces no aseguran, o sea, no le aseguran a usted, digamos, los costos evaluados, no le asegura que le vayan a disminuir con el programa. Y pues estos programas obviamente son muy reservados porque pues quien los hace esto los tienes para fines económicos, sí, fines comerciales, para objetivos comerciales y obviamente va a ser reservado en muchas cosas. Entonces, digamos, a la hora de implementarlos para un ingeniero residente que no tenga en cuenta tanto la programación, va a ser complicado. Entonces, se requieren soluciones rentables, se deben evaluar muchas, no, todavía no la pasé, se deben evaluar muchas posibilidades de composición del mismo. Y pues lo que les digo, o sea, esto lleva mucho tiempo, estos programas, y muchas veces no tienen una solución óptima como tal. Entonces, los autores de este, de este qué, los autores de este artículo, esto, lo que aconsejaron ellos fue para describir una optimización del encofrado como un programa de programación, un problema, perdón, de programación matemática y resolverlo mediante software comunes como lo es Lingo, MATLAB. Bueno, ustedes dirán de lo que les estoy hablando, pues digamos, ya me les metí con programación, ¿sí? Digamos, nosotros aquí en la universidad no tenemos una programación que digamos, uff, que salimos expertos en esto. Pero aunque ustedes lo miren, pues no es algo tan complicado, ¿sí me entiende? No es algo generar algo que, uff, no, ¿sí me entiende? Pero lo que pasa con esto que ellos plantearon fue que el profesor no me lo va a contradecir, que para muchos contratistas la planificación del diseño del encofrado implica trabajo manual y se realiza de acuerdo con la experiencia de los capataces o el ingeniero que esté en el sitio, en la obra. Y pues esto es fuente potencial de muchos errores, ¿sí? Porque pues muchos contratistas, por muchas veces ahorrarse costos en un programa o algo así, lo que hacen es que lo dejan a manos del ingeniero residente, del ingeniero civil que está a cargo, ¿sí? Y pues no está mal, pero ya está científicamente, pues con ciertos estudios y eso comprobado, que genera muchos más errores esto, porque lo que dice el profesor, muchas veces el transporte de ellas mismas, para tener un stock de formaletas ahí, muchas veces eso se paga por día. Entonces, pues cuesta tener ese stock y muchos ingenieros, pues a pesar de que tienen mucha experiencia, muchas veces gastan mucho en esas cosas, porque lo que decía el profesor, digamos, para fundir cierto elemento y después esperar tantos días y después la formaleta va a quedar unos días sin utilizarse, todo eso, ¿sí me entiende? Entonces, para eso estos programadores, como quien dice, pero no son programadores, en realidad eran ingenieros civiles que sabían muy poco de la programación, pero lo intentaron por medio de una técnica que se llama BIM, que es modelado de información de construcción, proporcionar por medio de ese programa como unos dibujos en 2 y 3D donde mostraba, digamos, las figuras de ese edificio. Entonces, mediante las figuras de ese edificio, generar la formaleta, o sea, generar la formaleta para darle la forma a esas estructuras y así todo lo que ya iba en una esquina armado se pudiera funcionar para las otras esquinas y hubiera
o sea, un modelado más exacto, ¿sí? Y pues obviamente se dieron cuenta que este sistema puede mejorar la productividad, puede generar reducción de la carga del trabajo y el tiempo de, pues, de sus trabajadores, que eso cuesta. Pudo, pudo, pudo también hacer una eficiencia económica, que era reducir los tipos de encofrado que se pedían para cierta obra. Esto, y pues como tal ellos lo que hicieron fue mediante una programación lineal mixta, que eso no es tan complicado, realizar un sistema donde ellos podían, como quien dice, optimizar ese encofrado. Entonces, pues la invitación de este artículo, pues es como que nosotros como ingenieros civiles nos pongamos el overall, averigüemos y hagamos como un programa, o si podemos, ¿sí me entiendes? Y de pronto no nos queda, y donde nosotros como, digamos, nos toque llegar a una obra un día de estos como residentes, tengamos un programa que eso nos puede dar un plus, donde nosotros podamos decirle al contratista, no, yo le puedo mejorar este stock, digamos, de formaletas, podemos contratar tanta cantidad de formaletas porque pues el programa a usted le hace una linealización del tipo de formaletas, de las esquinas a utilizar, ¿sí me entienden? Porque también usted tiene que dibujar las esquinas y así mejorar tanto rendimiento en tiempo como en costos al contratista, ¿sí me entiende? Entonces usted como profesional, como ingeniero civil, va a quedar muy bien. Okay. ¿Qué? ¿Hasta ahí sería? No, pase a la otra. Porque la quitaron. ¿Qué pasó? Yo no sé. Es que el muchacho como que falta la otra nada más. Sí, aún falta, pero ya señor Marcos está solucionando. Listo, listo. Sobre eso, lo que hablaba Kevin, claro, excelente, ese tema es supremamente interesante y eso sí que se le puede todavía sacar jugo. De hecho, uno de los temas justo antecitos de que terminemos el curso, yo les voy a nombrar específicamente lo que es el BIM. Ojo, el BIM, el Building Information Modeling, el modelado de la información de la construcción o de la edificación, no es específicamente un programa, ¿no? No es un software específico. Es la mezcla de muchas cosas para poder proyectar y generar el modelo de toda la interacción de todo lo que ocurre. Por ejemplo, en una edificación, en un edificio en altura, pues, ¿qué lo compone? La parte de los arquitectos, entonces la parte arquitectónica, la parte del estructural, la parte de la estructura, la parte de las instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, eléctricas, a gas, las que sea, todo eso puede trabajar cada diseñador normalmente es alguien aparte, pero la idea de esto es que todos lo puedan trabajar como un modelo, digamos, que se pueda integrar e interactuar unos con otros. Así, por ejemplo, el que está diseñando la estructura le pasa ese mismo modelo al que está diseñando la parte de instalaciones y ya con eso van a evitarse el problema específicamente de que cuando llegan ahora empieza a pasar tuberías por donde no es. ¿Por qué? Porque no tenían ni siquiera idea de dónde carajo estaba la estructura. Entonces, para evitar eso, precisamente es lo del Building Information Modeling. Y específicamente eso, lo de los diseños estos, realmente esos son a base de algoritmos. Generar un algoritmo, todo, absolutamente todo se puede convertir en una ecuación matemática y a partir de ahí generar unos procesos. Por ejemplo, ahí les dejo un tema, al que les llame la atención. No sé si han escuchado la expresión origami. El origami en general es una especie de arte de generar figuras con papel, doblando. Eso ya se ha extrapolado a muchísimas cosas, dentro de esas específicamente la construcción, porque es una manera de convertir muchas cosas y que quedan después de, digamos, de estiradas, ¿sí? De que queda la forma deseada, tiene mucha resistencia. Entonces, eso en construcción eventualmente va a generar cierto tipo de mejora en procesos en muchas cosas. Entonces, se pueden utilizar otros materiales, pero bajo ese término, y resulta que acontece que hubo alguna vez, no tampoco hace mucho, hace algunos añitos, ya generó alguien un software específico muy similar a lo de MATLAB, donde genera de que lo que sea que a usted se le ocurra, por ejemplo,
digamos, quiero generar esta taza en origami. Usted entra en ese programa y genera como si eso fuese una hoja de papel y saca todos los surcos que usted tendría que doblar para que a la final le quede a uno esa taza. Exactamente es con todo. Entonces, ese tipo de procesos es, digamos, similar a esto para poder proyectar qué tantas cosas. Lo del BIM también no solamente es para bajar costos, sino también para bajar riesgos y desperdicios, para saber dónde hay que ubicar las cosas, para proyectar de que no vayan a haber más accidentes o que no, o que haya que movilizar, digamos, el campamento de un lado cuando la construcción ya haya avanzado mucho para otro lado, o que de pronto donde vamos a ubicar la torre grúa o las torres grúas nos sirvan de una vez para todo el proyecto y no toque estar después generando nuevas cimentaciones y proyectando de nuevo las torres en otros sitios. Para eso es que sirve específicamente eso. Dale pues. Exactamente, exactamente, sí, señor. Esto, ¿puede un poquito más atrás? Por favor. Listo. Como lo dice el título, y espere un momentico que hubo problemas aquí. Ya. Como lo dice el título, habitaciones por hora. Bueno, esto es algo que fue publicado, que sucedió en el 2001, publicado en un libro de arquitectura. Esto también me parece muy importante, pues, puesto que ya lleva añitos, fue algo que marcó la construcción, marcó el mundo de la construcción. Esto es una construcción que estaba a cargo de Bruce McDonald, que era un hotel de 5.000 habitaciones, que estaría muy pronto listo para abrir sus puertas. Por lo menos ahí relataban que el constructor respiraba profundamente cuando le hacían esta pregunta, que para cuándo abriría sus puertas. Pues él disfrutaba mucho esta pregunta, pues, puesto que la tecnología que él había implementado le permitía que una obra que había iniciado en 1999 abriría en marzo del 2002. ¿Sí? Pues esto lo realizó gracias a una innovación en la construcción de concreto llamado sistema de túnel de sala. No sé si lo hayan escuchado los compañeros, les voy a dar como un breve concepto de él, que es el sistema de formaleta tipo túnel. Se basa en la utilización de formaletas de grandes dimensiones para realizar la fundida monolítica de muros y placas en concreto de una unidad estructural por ciclo diario de producción. En pocas palabras, lo que dice sí es que son formaletas grandes con su forma ya y eso se funde es monolíticamente, o sea, él ya queda monolíticamente como tal el elemento. Esto, bueno, gracias a esta innovación en la construcción, el sistema, pues ellos explicaban que el sistema consistía en moldes de acero reutilizables, porque ellos lo reutilizaban, que permitía a los constructores echar cuartos completos justo al lado de los hechos el día anterior. Ellos ahí nos relataban que construían sin falta 12 habitaciones al día. O sea, estamos hablando de 12 habitaciones al día, 60 habitaciones por semana. O sea, pues para uno o para el mundo de la construcción eso es bastante avanzado. Entonces, el sistema de túnel de las salas se desarrolló hace 2 décadas más o menos. Eso se desarrolló en Europa Occidental, donde fue un elemento crucial para eso. Lo utilizaban más que todo para viviendas de bajos recursos, como quien dice, ¿sí? Pero pues esto eran proyectos que se hacían muy rápidamente y pues esto fue como el boom de ellas, o sea, fue que mirar que sí, sí como tal funcionaba. Eso más o menos ellos sí decían que para estimar que la construcción en forma de túnel fuera rentable, ¿sí me entiende? Para los proyectos tenían que hacerse mínimo 2.000 habitaciones o 2.000 casas en el caso fuera, ¿sí? O sea, porque puesto que la armada de esas formaletas, pues sí no va a ser económica, ¿sí? Porque la armada de ellas es un poco compleja y pues va a tener la forma como tal de la habitación. Entonces sí son costosas y pues para esas edificaciones obviamente tenemos que contar con una grúa para poder transportarlas, pero por lo menos en este caso que se iban a construir tantas habitaciones, pues obvio que era rentable. Ahí contaba que por lo menos el hombre que tuvo al frente de esa obra, arrendó 12 formaletas tipo túnel, mandó a hacer 12 formaletas así para el Pop Resort de Science Corporation, bueno, el fabricante de Estados Unidos de esas formaletas, ¿sí?
Él contaba y relataba que el trabajo comenzaba a las 5 a.m. con una prueba de hormigón de curado del día anterior, o sea, de las habitaciones que se habían dicho el día anterior. ¿Sí? Esto, él hablaba ahí ¿qué? Que los plomeros comenzaban en los cuartos frescos, o sea, en los cuartos ya que les habían quitado las formaletas inmediatamente, empezaban a colocar la tubería antes de que los siguientes 12 cuartos que se iban a fundir al lado, como se puede ver en la foto, más o menos si pueden observar ahí en las diapositivas, que se ven que sí me entienden, un cuarto está al lado del otro y van siendo esto construidos horizontalmente. Entonces él contaba ahí que entraban los plomeros, todo, colocaban tuberías, aún con las salas frescas, y luego se vertían más o menos tipo 1 de la tarde, decía él, que empezaban a vertir las otras 12 salas. Luego se colocaban calentadores en los cuartos, pues para acelerar el secado de esas habitaciones, ¿sí? Y el proceso comenzaba nuevamente el día anterior, y así todos los días. Y él más o menos había construido ya para finalizar 18.000 habitaciones desde el hotel, en el momento que pues esa obra fue puesta en boca de todo el mundo, porque pues era una obra que se volvió importante, ¿sí? Eh, Fue una obra crucial, fue una obra buena, pero pues todo lo que él decía algo muy importante, muy clave, que la uniformidad era la clave del proceso de esa edificación, pero también su principal defecto, decía él. Porque, ¿por qué decía eso? Pues él decía que la uniformidad de esas habitaciones era la clave de eso, porque gracias a eso se podían hacer muchas al tiempo, ¿sí me entienden? Muchas durante el día. Pero entonces también era un problema, porque cualquier cosa que se desvíe de eso iba a ser un problema para esa obra. Pero la ventaja es que lo que se economizaban en eso, pues se le podían dar ciertos toques a esas habitaciones porque iban a ser habitaciones o hoteles para rentar y también iba a ser como algo de Disney. Entonces, pues, ¿sí me entiendes? Se le podía invertir en cuestiones de decoración, como quien dice. Y ya, o sea, mm, muchachos, yo ya terminé. ¿A qué les invito? A que averigüemos. Me pareció muy chévere, muy importante ver que esto ya está desde el 2001, ¿sí me entiende? Esto ya viene 2 décadas atrás, pero muchas veces uno ni sabe de esto. Por lo menos yo era uno de los que no sabía que se podían hacer así las construcciones. Va aprendiendo uno, ¿sí me entiende? Aquí a mañana le toca una obra grande y pues ya uno tiene algún conocimiento, al menos las ha visto, sabe de qué material se hacen, saben que se pueden mandar a hacer, ¿sí me entiende? Y pues también explicar el proceso constructivo de ellas, pues que obviamente eso va a llevar a cero, pero pues va la formaleta dentro de ellas, como se mira ahí. Y pues nada, que me pareció muy importante y que quise compartirla con ustedes. Gracias. Muy bien. Buenas noches, mi nombre es Cristian y les voy a hablar un poco de muros en concreto reforzado con fibras de acero. Entonces, ¿qué son? De filamentos metálicos obtenidos mediante la deformación de alambres de acero estirados en frío. Este proceso se llama trefilación, el cual consiste en el estirado del alambre en frío por unos pasos sucesivos a través de hileras, dados, mandriles o trefilas. La producción de estos alambres son aproximadamente entre 0,6 y 1 milímetro de diámetro. Eh, la siguiente. La siguiente diapositiva. Las ventajas. Proveen tenacidad a la flexión, lo cual es que tienen capacidad de absorber energía después del agrietamiento. Aumentan la resistencia en tanto a la tensión directa, a la cortante y a la torsión. Incrementan las propiedades de resistencia al impacto y a la fatiga. Hace que sea más fuerte y soporta de mejor manera los golpes y en tanto a la fatiga es para disminuir las grietas. Mejora el comportamiento de contracción y flujo plástico.
lo que nos ayuda al momento de tener movimientos efectuados por los sismos. Incrementa la durabilidad del concreto. Lo que nos dice es que aumenta su vida útil, y lo cual es una ventaja muy grande porque es lo que casi siempre se busca en una estructura. A pesar de todas las ventajas que tiene este sistema, la utilización en estructuras no es tan notable. O sea, las fibras solo se usan con el fin de reducir el agrietamiento generalmente y para aumentar el impacto de los golpes. Aplicaciones. Tiene aplicaciones en pisos industriales, lo cual es útil para las altas cargas de impacto y para reducción o eliminación de juntas. En pavimentos. Ayuda a reducir los espesores de las carpetas, lo cual esto es, pues, es beneficioso para nosotros como ingenieros porque nos ayuda con la parte económica. Las capas de compresión. Puede sustituir la malla de alambre soldada que hay entre las placas de entrepiso, entre el